Queridas hermanas y hermanos, qué maravillosa pedagogía tenía nuestro Señor Jesucristo para ir enseñando a la gente de un paso a otro. Recordarán que estos domingos hemos estado siguiendo esta pedagogía. Jesucristo primero multiplica el pan, después le dice a la gente que no lo sigan por el pan que han comido, sino que busquen un alimento superior. Ahora nos dice que Él es ese alimento superior, que Él es ese pan de la vida que ni siquiera se podía comparar con el maná, con el pan que Moisés, en tiempo de Moisés, había recibido de parte de Dios. Ciertamente el maná ayudó a que el pueblo llegara a la tierra prometida, pero no los hizo llegar al cielo, porque Moisés no era el Hijo de Dios, porque Moisés no era el enviado de Dios, el que existe desde siempre. En cambio, Cristo sí. Él es, en una forma poética, el pan que baja del cielo para alimentarnos y hacer que alcancemos también el cielo. Esta forma metafórica de elevarnos, de ir más profundo en nuestra vida cada vez más. Generalmente, cuando les pregunto a ustedes, niños, ¿qué es mejor hacer, el bien o el mal?, me responden que el bien. Pero cuando les pregunto, ¿qué es más fácil hacer, el bien o el mal?, me responden diciendo que el bien. Y como esa respuesta me preocupa, trato de hacerles entender que no están respondiendo bien, que están respondiendo sin reflexionar. Así que para que reflexionen más, les hago preguntas como estas. ¿Es más fácil sacar un 5 o un 10 de calificación? ¿Es más fácil estar de flojos o estudiar? ¿Es más fácil solo jugar o ayudar a los quehaceres de la casa? ¿Es más fácil tender su cama o dejarla extendida? ¿Es más fácil quedarse con sus cosas o tener que compartirlas? ¿Es más fácil tolerar a un amigo o hermanito incómodo o darle un golpe? Afortunadamente, con sus respuestas, logro que los niños se den cuenta que hacer el bien no es fácil. Y que incluso por eso cuando los padres o educadores ven que los niños o los alumnos están haciendo algo bueno, suelen darles un aliciente, porque hacer el mal es fácil, hacer lo mediocre es fácil, en cambio, hacer lo bueno, hacer lo excelente, hacer lo mejor, siempre es difícil. Más aún, hacer el bien, ser buenos, es algo tan difícil que hasta Dios nos da alicientes para que nos sigamos esforzando en ello. Tener buenas calificaciones, mantener buenas relaciones, ser fieles, hacer de la mejor manera nuestro trabajo, colaborar para una mejor sociedad, ganar un trofeo o una medalla en las Olimpiadas, no es nada fácil. En cambio, ser infieles, corromperse, caer en los vicios, ser mediocres, es muy fácil. Por eso, la semana pasada mencionaba que la vida del ser humano es como un globo aerostático, porque aunque estamos llamados a volar, es decir, a un desarrollo en todas las áreas, a crecer, a evolucionar, a trascender, lamentablemente también tenemos pesas o anclas que nos sujetan a la tierra y nos impiden volar. ¿Se acuerdan? Para este ejemplo, le pedí a Víctor la semana pasada que pusiera unas imágenes de los globos que suben allá en Turquía y en los cuales nos subimos cuando vamos de peregrinación por aquellos lugares. Así como los globos necesitan de calor para inflarse y poder levantar el vuelo, nosotros necesitamos de diversos elementos para hacerlo. En primer lugar, la autoestima, que es producto de crecer en una familia y en un ambiente que nos hace sentir amados, valiosos, irrepetibles, con derecho a ser felices, a satisfacer nuestras necesidades, a corregir nuestros errores. Es más difícil que emprenda el vuelo una persona que, por falta de autoestima, se sienta menos que los demás, que sea insegura, que no se anime a arriesgarse, a ser creativa, etc. En segundo lugar, para elevarnos está la educación en valores. Y en el caso de los cristianos, los valores que surgen del Evangelio.
Solo las personas que son educadas para distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, pueden aspirar a vencer el mal y a conseguir las más altas metas. Precisamente por eso Dios inicialmente entregó a Moisés los mandamientos, porque si no se educa en lo que es correcto, ¿cómo se puede esperar buenos resultados? Al dar los 10 mandamientos, Dios comenzó a educar a su pueblo. Sin embargo, no son suficientes la autoestima ni el conocimiento de lo que es bueno o correcto para que actuemos bien y podamos elevar nuestro espíritu. Y de esto todos somos testigos. ¿Por qué? Porque cuántas veces tenemos bien claro que debemos hacer algo y no lo hacemos. O porque cuántas veces tenemos bien claro que no debemos hacer algo y sin embargo lo hacemos. Una persona sabe y tiene bien claro que no está bien embriagarse y sin embargo se emborracha. Otra persona sabe que está mal serle infiel a su pareja y sin embargo cae en la infidelidad. Otra más sabe que no es correcto robar en la empresa y sin embargo lo hace. Dicho de otra manera, muchísimas personas saben cómo se deberían de comportar y qué es lo que tendrían que hacer, cómo cumplir sus responsabilidades, cómo ser mejores personas, pero como dice el dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. O como dice el otro dicho, de personas con buenas intenciones están llenos los panteones. Es fácil querer elevarse, el problema es hacerlo. Y sobre todo cuando los problemas y adversidades se convierten en un gran peso. Hoy, la Sagrada Escritura nos recuerda que en una etapa del pueblo de Israel, el rey que debía ser el mejor ejemplo para el pueblo en fidelidad a Dios, se enamora de una terrible mujer que daba culto a un ídolo llamado Baal, que se representaba con cabeza de cebú, de donde viene el nombre de Baal-Zebú o Bel-Zebú. Y como consecuencia de su mayor amor a una mujer que a Dios, el rey permite que ella levante altares a su ídolo y que el pueblo, dejándose llevar por el mal ejemplo, le rinda culto sacrificando bebés recién nacidos a ese ídolo. Ante esta situación, el profeta Elías se presenta ante la pareja real para echarles en cara su conducta. Elías, tenía una buena autoestima y también fue educado por Dios para distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, cuando se atreve a enfrentar al rey Ahab y a la malvada Jezabel, tiene que pagar las consecuencias de ir en contra de quien tenía el poder en sus manos. ¿Qué consecuencia? Ser condenado a muerte. Por lo que tiene que huir al desierto, experimentar hambre y sentir que sus fuerzas ya no le son suficientes, a tal grado que desea y pide que Dios le quite la vida. Qué terrible esta experiencia. Cuánta gente de repente llega y me dice: Padre, yo le pido a Dios que ya me quite la vida. O gente en el hospital: Padre, pida para que ya Dios me lleve. Qué terrible llegar a esa experiencia cuando uno siente que ya no tiene fuerzas, que ya no puede más. Y sin embargo, cuando nosotros confiamos en Dios, Él nunca nos deja. El anhelo de buscar el bien, de volar que tenía Elías, parece apagarse ante esta situación. Elías es consciente de que por su parte ha hecho todo, y así lo muestra la Biblia, pero el ancla o las pesas de su limitación humana le impiden elevarse. Pero afortunadamente aquí no termina la historia. Es precisamente en ese momento, cuando Elías siente que ya no puede, cuando Dios lo alimenta y lo fortalece para que continúe con su misión y pueda lograr el triunfo. Y de hecho lo consigue. ¿Se acuerdan? En primer lugar, Dios envía un cuervo con un pan para que alimente a Elías, y Elías va tomando un poquito de fuerza, y después una viuda en el desierto le da un pan también. ¿Y se acuerdan cómo termina la historia de Elías? No la cuento todo porque si no me alargaría. Yo por mi parte sí, pero ustedes a lo mejor tienen otras cosas que hacer. ¿Cómo termina la historia de Elías? Elías no muere. Elías es arrebatado por un carro de fuego y llevado vivo a la presencia
de Dios. De tal manera que Elías no muere, sino que Dios considera que es importante llevarlo así a la presencia de Dios, elevándolo a los cielos. Pues la historia de Elías se repite todos los días. Y fíjense que a propósito de esto, para que algunos niños me entiendan mejor, hoy voy a platicar de una película de Disney o de Pixar, algo así, que se llama Up. En inglés, up significa arriba, todo lo contrario de down, que significa abajo. Esta película de dibujos animados inicia con la maravillosa historia de una pareja en donde todo es alegría entre estos jóvenes. Todo parece hacer volar a los personajes, pero lamentablemente, como sucede en la vida real, la mujer, la pareja, se enferma, muere, y el viudo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a una persona cuando pierde a su pareja por la muerte? El viudo se viene down, abajo. Las imágenes en los dibujos son claras. Él pierde el sentido de la vida, hasta deja caer los hombros, tiene la cabeza agachada, pierde las fuerzas, parece hundirse cada vez más en el sofá y su cuerpo y su rostro también se van hacia abajo, down. Estas imágenes, cuando yo vi las caricaturas, la película, me impactaron porque quienes sufrimos una pérdida de cualquier tipo, un fracaso, una infidelidad, una separación, la aparición de una enfermedad grave, sentimos que aunque tengamos sana autoestima, aunque tengamos claros los valores de la perseverancia, la valentía, la confianza, la fortaleza, el optimismo, el autodominio, el entusiasmo, etc., sentimos que todo se derrumba y que no podemos levantar el vuelo. Por eso doy el curso de tanatología también. Porque si yo cuando he tenido pérdidas he sentido que me desmorono, y eso que tengo una gran fe, me imagino la gente que tiene una fe más leve todavía. De hecho, la palabra depresión indica que somos como un globo o pelota sin la presión suficiente para botar o elevarse. Como una pelota que se le fue saliendo el aire. Y al no tener la presión suficiente ya no bota bonito. ¿Cuántas veces nos sucede a lo largo de la vida sentir que hemos luchado, que hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, que hemos tratado de ser coherentes con nuestros principios cristianos y sin embargo sentimos que no pudimos lograr lo que deseábamos? Llegamos a sentirnos derrotados, caídos, sin ánimo y sin fuerza. Esto les pasa a ustedes, padres de familia, a los educadores, a los profesionistas, a las parejas, a los amigos. Nos pasa a todos. Y es muy doloroso que algunos, al no encontrar una solución, al sentirse sin las fuerzas necesarias, deseen lo que Elías, morir. Y lamentablemente, algunos, al sentir que ya no pueden, se quitan la vida. ¿Quién se suicidaría nada más por gusto? Díganme. ¿Quién se pondría una soga al cuello? ¿Quién pondría en su cabeza una arma o tomaría veneno por gusto? Cuando una persona hace esto es porque siente que ya no puede. Lo malo es que no se toma de quien se debería de tomar. En la película Up, afortunadamente toca la puerta de la casa del viudo un niño que se parece a uno de mis trabajadores, que se ofrece a ayudarle a cruzar la calle o algo. Señor, le ayuda a cruzar la calle o algo. Y gracias a él, el anciano puede cruzar su miedo, su desesperanza, su soledad. Al principio no quiere, pero ese niñito con su entusiasmo, ándele, ándele, ándele. Qué interesante es que alguien con ánimo, con fe, con ilusión, se acerque a nuestra vida y haga lo que tiene que hacer. De hecho, si yo les preguntara a ustedes, abuelos que están acá, ¿quién es el que les levanta a veces el ánimo? El nieto, la nieta. Ya están ustedes todos depre, ya no quiero salir a la calle. Y el niñito, ¿me sacas a la calle, abuelito? Vamos. Ay, ¿para qué quiero ir al cine? Me duermo ahí. Abuelito, me llevas al cine. Y ahí anda.
Bendito sea Dios que existen niños como este de la película. Así que este niño ayuda a este hombre a cruzar no la calle, sino su miedo, su desesperanza, su soledad. Y lo que sucede en la vida de aquel hombre se refleja con una casa que es capaz de elevarse y volar con cientos o miles de globos. Imagínense en la fantasía una casa volando con globos, pero es más hermoso que una casa vuelva a tener vida cuando la gente vuelve a tener fe y esperanza. Y al ver esa escena de la casa volando con globos, entendemos que cuando nos sentimos abatidos, necesitamos de una ayuda como la del niño que se presentó en aquella casa. Pero en ocasiones no es suficiente tampoco la ayuda humana, sino una superior. Se acercó ya la mamá, el hermano, el hijo, el hermano, échale ganas, y no es suficiente. Hace falta la presencia de un Salvador que, como decíamos la semana pasada, y decíamos que Salvador en hebreo se dice Jesús. Por eso Jesús nos recuerda en el Evangelio de hoy que debemos alimentarnos de Él siempre, para que cuando nuestras fuerzas desfallezcan y sintamos que no podemos más, sea Él quien nos levante y nos ayude a emprender vuelos que de otra manera no podríamos realizar, incluyendo el vuelo final de nuestra vida. Porque incluso cuando llegue ese momento en que sentimos que se va acabando la vida, que ya no podemos respirar bien, que ya no podemos ver bien, que se va nublando la vista, que dejamos de escuchar a la gente que está cerca de nosotros, que sentimos que llegue el final, si estamos tomados de la mano de Dios, será más fácil. Si no, será quizás down en lugar de up. Y fíjense qué hermosa la lectura del profeta Elías, porque Dios alimenta a Elías ¿con qué? Con pan. ¿Cómo le llegó el pan? ¿Se lo llevó cargando un caracol? ¿Se lo llevó cargando una tortuga por tierra? No. ¿Cómo llegó el pan a Elías? Llegó a través de un ave. Fíjense qué hermoso el simbolismo de lo alto, como diciendo Dios te lo manda. Y Cristo dice también, ¿de dónde vengo yo? De lo alto. Soy el pan que viene del cielo para que tú te eleves juntamente conmigo y no estés down, sino estés siempre up.